Bien, entonces en este día vamos a trabajar la segunda actividad de la fase 4 y 5 denominada lenguajes de programación. En la guía les he colocado una lectura bastante corta, la resumí lo más que pude y vienen unas preguntas muy puntuales relacionadas con esa lectura. Vamos a mirar dos videos y ahí ustedes pueden observar que se va a tratar el tema como tal de lenguajes de programación, sus niveles y los que hacen posible que la máquina, o sea la computadora, le entienda al usuario. Entonces vamos a mirar el video. Todo lo que hacemos en un computador o teléfono inteligente tiene algún tipo de código detrás diciéndole qué debe hacer. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo está escrito? Así como hay miles de idiomas en el mundo, en el entorno digital hay toneladas de diferentes lenguajes de programación. Y son estos los que hacen funcionar gran parte de la tecnología que usamos hoy en día. Un lenguaje de programación está compuesto de términos y comandos específicos que son usados para crear cosas como páginas web, aplicaciones y básicamente cualquier tipo de software. Lenguajes como JavaScript, Python y Java son usados frecuentemente en sitios web para diferentes propósitos. C++ es empleado en muchos lugares para hacer cosas como programas de escritorio, juegos, servidores web, entre otros. También existe HTML y CSS, y aunque estos no son técnicamente lenguajes de programación, son usados para crear la estructura y la apariencia de casi todos los sitios web. Estos son solo algunos de los lenguajes más populares, pero hay muchos más. Y se debe a que cada uno funciona de manera distinta. Para explicar esto, veamos un ejemplo. Existen muchas clases de vehículos en el mundo, y la mayoría puede transportarte desde un punto A hasta un punto B, pero el que elijas depende de una serie de factores. Unos son más veloces, y otros en cambio requieren más habilidad o entrenamiento para conducirse. En ciertos casos un vehículo puede funcionar mejor que otro, como cuando se trata de tareas de mover objetos pesados. En general, todos los medios de transporte pueden hacer estas tareas. Todo depende de lo que prefieres. Estas cualidades también aplican a los lenguajes de programación. Por ejemplo, un desarrollador web puede escoger JavaScript porque funciona mejor con HTML, mientras que un creador de videojuegos puede preferir C++ porque puede procesar gráficos más complejos. Sin los lenguajes de programación, mucha de la tecnología que usamos a diario sería inútil. Simplemente son la columna vertebral de todo nuestro software. Bien, entonces, en pocas palabras, ¿qué es un lenguaje de programación? ¿Qué lograron comprender por lenguaje de programación? ¿Quién me quiere colaborar dándome una idea? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Pues resulta que un lenguaje de programación es aquel que permite al usuario interactuar con la máquina, o sea, el computador, por medio de instrucciones. Acá en el video lo veíamos que dependiendo lo que vayamos a hacer, el tipo de software que se vaya a crear, asimismo se utiliza el lenguaje de programación. Los más comunes en este momento, ahí los nombraron: Java, JavaScript, Python, C, C++, etcétera. HTML, que decían, y es lógico, es completamente cierto, que es la base o la pantalla o el inicio de ese software que ya está internamente creado. El MySQL, el SQL, etcétera. Entonces fíjense
que, como les digo, de acuerdo a lo que el programador quiera desarrollar, asimismo utiliza el lenguaje de programación, llevándolo a la vida diaria y a lo que a ustedes les va a corresponder hacer. Ustedes van a utilizar unos lenguajes sencillos que son Access, que es el más básico, el PHP, el MySQL y HTML para poder crear la pantalla de inicio, por así decirlo. Entonces esos son los más básicos que ustedes van a desarrollar para poder hacer su proyecto de grado, digámoslo así. Entonces, repito, a grosso modo, un lenguaje de programación es aquel que permite al usuario comunicarse con la máquina por medio de instrucciones para que la máquina pueda comprenderlo. Eso es algo así como nuestro propio lenguaje. Sabemos que nosotros hablamos el castellano y en otras partes el inglés, el francés, etc. Entonces, cada uno maneja su estilo para darse a entender con las demás personas. Vamos a ver el otro video y seguimos analizando un poquito. En este tema trataremos los conceptos de lenguajes de alto y bajo nivel. Un lenguaje de alto nivel se podría decir que es un lenguaje que un humano es capaz de entender, mientras que un lenguaje de bajo nivel sería un lenguaje que solo una máquina o un ordenador entendería. Cuando los programadores crean un programa suelen hacerlo utilizando lenguajes de alto nivel. Nosotros conocemos algunos. Por ejemplo, el Python. Python es un lenguaje de alto nivel, que para que el ordenador lo entienda, porque solo entiende ceros y unos, necesita de una conversión, necesita transformarse de la sintaxis que utiliza Python a un lenguaje formado por ceros y unos. Fíjense que acá hay algo que me parece importante retomar y es la definición de un programa. Y dice, es la forma de decirle al ordenador lo que debe hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. ¿Sí? Esa es la idea de un programa. Cuando usted dice, voy a elaborar un software que pida o que lleve el control de ventas en un almacén, usted tiene que analizar muy bien cuáles van a ser las entradas de ese software, cuáles van a ser las salidas y cuál va a ser la finalidad en general de ese software. Entonces, fíjese que todo eso se logra por medio de las muy comunes y bien llamadas instrucciones. Lo que pasa es que en los niveles de lenguaje de programación empezamos por el primero, que es un lenguaje máquina, y aquí nos hablan específicamente del lenguaje de bajo nivel y de alto nivel. Sigamos observando. Ese lenguaje de ceros y unos sería de bajo nivel. En esta diapositiva observamos distintos lenguajes de programación de alto nivel. Tenemos Java, C++, Visual Basic y el que todos conocemos, que es Python. Esta instrucción que aparece en la zona central de la pantalla está escrita en un lenguaje de alto nivel y somos capaces de entenderla. Una variable se suma con otra variable y el resultado de la suma se almacena en una tercera variable. Imaginemos ahora que los lenguajes de bajo y alto nivel forman una pirámide. En lo alto de la pirámide estarían los lenguajes de alto nivel. Aquí aparecen tres, Fortran, C y Pascal, pero también debería estar
Python, Scratch y demás. Luego, justo debajo de estos lenguajes estarían los lenguajes de bajo nivel, el lenguaje ensamblador y el lenguaje máquina. El lenguaje máquina sería el de los unos y los ceros, unos y ceros, y el lenguaje ensamblador sería un lenguaje intermedio que está entre el lenguaje de alto nivel y el lenguaje máquina. Es un lenguaje que hay programadores que utilizan, sobre todo cuando quieren interactuar directamente con el dispositivo hardware, y aunque es más complejo que el lenguaje de alto nivel, podríamos programar en él, pero se considera un lenguaje de bajo nivel. En esta diapositiva podemos observar un código de 3 líneas con 3 instrucciones escritas en lenguaje ensamblador. Estas instrucciones lo que harían es, la primera, cargar un dato que hay en memoria dentro de la variable que se llama first. Luego, la segunda instrucción sumaría el contenido de la variable first con esta otra variable, y el resultado de esa suma se almacenaría en una tercera variable que se llama sum. Eso en lenguaje de alto nivel sería más o menos algo así: sum es igual a first más 0. Esas 3 instrucciones en ensamblador que acabamos de ver se traducirían para convertirse en ceros y unos, que sería el lenguaje máquina que entiende el procesador del ordenador. La instrucción LDA sería esta primera que está aquí, la segunda sería el ADD y la tercera sería el STO. Pero, ¿cómo es que se transforma de un lenguaje de alto nivel que entienden las personas a un lenguaje de bajo nivel que es el que entienden los ordenadores? Bien, antes de pasar a la parte de traductores, yo quisiera saber si ustedes con el instructor del SENA ya han hecho pequeños códigos y han hecho rodar un programita, por pequeñito que sea. No, señora, ninguno hasta el momento. Ninguno hasta el momento. ¿Han visto pseudocódigo? Tampoco. Tampoco. ¿Han visto diagrama de flujo? Sí, señora. Sí, señora. Ah, bueno. Entonces, lo que pasa es que, pero eso ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen si en este momento no me comprenden. Lo que pasa es que para lograr programar, así sea un programita mínimo, el más pequeñito que sea, que por ejemplo diga, calcule la suma de 2 números, ese es el más básico de todos los básicos, ahí se deben manejar una serie de variables. Las variables son las que reciben la información y aparte de eso son las que calculan, hacen sumas, hacen restas, operaciones matemáticas. Entonces, cerremos micrófono, Joan, gracias. Entonces, cuando él dice esta partecita de acá, esta sum es una variable a la que le está dando un comando, una orden, ¿sí? Por acá veíamos otra más atrásito, si mal no recuerdo. Acá hablaba de ceros y unos. Este es un lenguaje de bajo nivel que muy poco se utiliza por acá. Ya estamos en alto nivel, que es el más sencillo. Y veíamos también que en el de bajo nivel la característica es que maneja el código binario, o sea, ceros y unos. Ese código máquina o de bajo nivel es el que mejor comprende la máquina, pero nosotros no, nos queda muy difícil. Por eso es la importancia de utilizar un traductor, un compilador
o un ensamblador que le indique a la máquina lo que nosotros le estamos enviando, pero de manera que ella lo comprenda. Entonces, por medio de ceros y unos. Ahora miremos el traductor. Nivel, que es el que entienden los ordenadores. Para eso hay un software que hace la traducción, igual que cuando tenemos a dos humanos que hablan distintos idiomas y necesitan contratar a una persona que hable los dos para que se comuniquen entre sí. Lo que nosotros necesitamos es un programa que se llama traductor, y dentro de los traductores podemos encontrar los intérpretes y los compiladores. Los compiladores son los traductores que traducen todo el código escrito en lenguaje de alto nivel, por ejemplo en Python, y crean un fichero aparte que no necesita más el código para ser ejecutado. Es decir, a partir de un código generamos un nuevo archivo que es el que ejecutaremos a partir de ese instante. Por otra parte, los intérpretes son aquellos traductores que van traduciendo línea a línea el código. Cogen la primera línea, lo traducen y lo transforman en un idioma que entienda el ordenador, luego la siguiente línea lo transforman y así van traduciendo todo de uno en uno. Un intérprete siempre necesita el código para ejecutar el programa, no crea un fichero externo. Los ensambladores funcionan de una manera similar a los compiladores, solo que en vez de utilizar un lenguaje de alto nivel para transformarlos en ceros y unos, utilizan el lenguaje ensamblador que vimos anteriormente. Cuando programamos siempre podemos cometer algún error, por eso se han creado softwares que nos ayudan a evitarlos, como el que hemos utilizado nosotros, que es el Geany, o incluso otros más famosos como Eclipse o NetBeans. Todos estos software, llamados IDE, entornos integrados de desarrollo, nos permiten programar de una manera más sencilla. Nos dan un feedback de si nuestro código está bien, está mal, qué errores tiene, dónde están, etc. Bien, entonces retomemos. Decíamos que un traductor es aquel que toma las instrucciones que nosotros hemos hecho o que vamos a hacer como desarrolladores y se encarga de convertirlo al lenguaje binario o traducirlo a modo binario. ¿Cómo es binario? Siempre que se hable de binario, enseguida usted debe pensar en ceros y uno. 0 y 1. Ese es el famoso sistema binario. Dentro de los traductores está el primero, que es el compilador. Fíjense que acá muestran esta secuencia o esta instrucción que es de alto nivel. Aquí manejamos tres variables, una que se llama sum, esto que sería primer número, más esto que sería segundo número. En este caso, esta variable lo que está haciendo es sumar, ¿sí? Está realizando una operación matemática. Fíjense que acá pueden observar que esto se tradujo en esto, un conjunto de ceros y 1, para poder manejar un código máquina que entienda directamente la computadora. Pero ¿qué pasa con el compilador? El compilador es aquel que puede traducir, digamos, todo de una sola vez, todo el código de una sola vez. Ahora, miremos el intérprete. La diferencia es, hace lo mismo, pero ¿qué pasa? El intérprete lo hace línea por línea, instrucción por instrucción.
¿sí? Esa es la diferencia. El compilador lo hace todo de una sola vez y el intérprete lo hace línea por línea. Traduce, ejecuta, traduce, ejecuta. ¿Sí? En el video el presentador decía que el compilador genera un código, ¿sí? O un módulo externo donde va a traducir todo de una sola vez. En cambio, repito, este intérprete es línea a línea. Ahora, por último, presentaba el ensamblador, que prácticamente hace lo mismo, ¿sí? Pasa las instrucciones al código máquina, o sea, a ceros y unos. ¿Sí? Esa es. Pero fíjense cómo hemos avanzado. Si usted hace un programa o genera un código para un software, ya hay programas específicos que ayudan a detectar los errores. Cuando se da un error, usted se da cuenta que cometió un error en su programación cuando hace correr el programa y empiezan a salir mensajes de fallas. Entonces fíjense que hasta eso ya nos colaboran. Y ya hay programas que son de alto costo, lógicamente, pero ya hay programas que permiten hacer una revisión exhaustiva del software o del lenguaje más exactamente e identificar y mostrarle al programador dónde está el error, porque eso es lo más difícil de programar. Cuando usted hace una cantidad de código, de instrucciones y aparece un error, usted debe coger línea a línea hasta encontrarlo. Y fíjense que con estas ayudas modernas, pues es mucho más sencillo y práctico. Entonces miremos un poco la guía. Bien, la guía presenta los niveles de lenguaje de programación, que es el lenguaje máquina, el de bajo nivel, el de alto nivel, y presenta los traductores, que son el compilador y el intérprete. Si yo pregunto en este momento, explique qué es un lenguaje de programación. Para usted, ¿qué es un lenguaje de programación? Preguntemos a ver qué me van a decir en este momento. Pues un lenguaje de programación es como, digamos, son unas indicaciones o instrucciones que se traducen a la máquina por medio de código. Sí, por medio de traductores, ¿no? Y que se realizan para que la máquina o la computadora haga un trabajo específico o desarrolle una actividad específica. ¿Quién me puede dar otro concepto? Ese es el concepto de Martín. Escucho otro. Preguntémosle a Giancarlos, ¿qué es para usted un lenguaje de programación? Bueno, entonces preguntémosle a Ingrid. ¿Ven? Contestan y se me van. María Paula, ¿me colabora? En este momento no está María Paula. Karen, ¿está ahí? Tampoco. Bueno, entonces, vamos con la segunda. ¿Cuáles son los principales tipos de programación? Norbey, ¿cuáles son? C, C, Python,
Java, JavaScript, HTML. No, Giancarlo, a usted le estaba preguntando qué es para usted un lenguaje de programación. ¿Cómo es la pregunta, profe? Para Norbey la segunda. Nombre los principales tipos de lenguaje de programación. No me vayan a confundir cuando hablamos de tipos de lenguajes de programación, son los mismos niveles, ¿sí? Los mismos niveles, que es el lenguaje máquina, el de bajo nivel, el de alto nivel. ¿Sí? Ahora, siguiente. ¿Qué dígitos son conocidos como bit y qué lenguaje los utiliza? Pues resulta que acá, en la parte del lenguaje máquina, los conocidos como bit son el 0 y el 1. Y si le pregunto qué lenguaje lo utiliza, pues simplemente es el lenguaje máquina. Ahora, otra vez, ¿qué es para usted un lenguaje máquina? Usted acá va a encontrar prácticamente la respuesta. Escríbala con sus propias palabras. Pues es aquel lenguaje que comprende directamente la máquina, ¿sí? Ese es el que maneja el sistema binario que está conformado por ceros y unos. Ahora viene la quinta. ¿Cuáles son las características de un lenguaje de programación de bajo nivel? Si usted lee atentamente la guía, pues resulta que la primera y la más principal es que es el que más fácil comprende la máquina, ¿sí? Ahora, otra. Depende mucho de la máquina, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que solamente si usted realizaba en aquella época un lenguaje de programación en bajo nivel, solamente se podía utilizar en una sola computadora. Eso era, ¿sí? Pero también hay otra característica. Eran muy rápidos, pero muy difíciles de aprender, ¿sí? Y no se les olvide, dependían mucho de la máquina. Acá lo dice. Si nos llevamos el programa a otro computador, será preciso reescribir el programa desde el comienzo, cosa que no sucede hoy en día, ¿sí? Todos tenemos el Windows, todos tenemos el paquete de Office e infinidad de software. Y se puede instalar en cualquier cantidad de equipos. Vamos a mirar la otra. ¿Cuál es el lenguaje más parecido a lo que una máquina entiende? ¿Cuál será? ¿El lenguaje de unos y ceros? Sí, el lenguaje de unos y ceros llamado lenguaje máquina, ¿no? Ahí hasta le coloqué la misma palabra para guiarlos. Mire, lenguaje máquina. Ese es el lenguaje que más entiende una computadora. Explique qué es un lenguaje de alto nivel. Ojo, explique. Aquí usted lo encuentra, ¿sí? ¿Usted qué puede decir? Pues que este es un lenguaje que es completamente independiente de la máquina, o sea, de la computadora, porque se puede utilizar en varias o en todas las que se necesite a la vez. ¿Y qué otra cosa pasa? Pues que este lenguaje ya es muy similar al lenguaje humano.
que necesita, para que la máquina lo pueda comprender, utilizar un programa llamado intérprete o compilador que traduzca a un lenguaje de bajo nivel para poder que la computadora lo pueda entender. Cada uno mira a ver cómo va a explicar eso con sus propias palabras. Defina los traductores del lenguaje. Ya sabemos que acá solamente les coloqué dos. El compilador, que es el que traduce el código fuente todo a la vez. ¿Sí? Todo a la vez. Si usted escribió un código, puede tener la cantidad de instrucciones que tenga. El compilador genera la traducción completa de ese código al lenguaje máquina. Pero ¿qué pasa con el intérprete? Ese traductor va convirtiendo al lenguaje máquina instrucción por instrucción, línea por línea, y va generando el código fuente. Ahora, finalmente, con sus propias palabras, explique la diferencia entre un compilador y un intérprete. Prácticamente es lo que acabé de decirles. Acá defina los traductores, cada uno mira a ver si se copia todo, si copia una parte, y acá explica la real diferencia. Y eso es todo lo que tienen que hacer en esta actividad.